¿Cómo están? Les presento al bajo eléctrico. El bajo tiene 4 cuerdas en su modelo estándar. La cuerda más grave es la que se encuentra, digamos, más cerca de nuestra nariz. Y la cuerda más aguda es la que está, digamos, más abajo, más cerca del piso. Cuerda 4, cuerda 3, cuerda 2 y cuerda 1. Cada una de estas cuerdas que llega al puente, a su vez, se conecta con cada una de estas clavijas, por eso esta parte se llama clavijero, que básicamente lo que van a hacer es ajustar o desajustar cada una de las cuerdas. En la zona del mástil nosotros vamos a colocar nuestros dedos de la mano izquierda en caso de que seamos diestros y que toquemos como diestros, y con nuestra mano derecha vamos a pulsar las cuerdas. ¿Cómo afinamos nuestro bajo? Tenemos muchas formas de afinar, podemos afinar a oído, podemos usar afinadores. Yo particularmente ahora les voy a mostrar con este afinador en particular, pero podemos usar, por ejemplo, el afinador del celular o cualquier otra interfaz que nos sirva. Básicamente nosotros lo prendemos. Particularmente en este modelo nos permite elegir, por ejemplo, entre guitarra, bajo, o si queremos, por ejemplo, hacerlo de forma cromática, es decir, que no tenga, digamos, necesariamente una correlación con las cuerdas. Es básicamente para que nos cambie la interfaz, digamos, que nos ponga los numeritos. Y particularmente este, como es de clip, podemos dejarlo en modo clip, valga la redundancia, que básicamente lo que hace es toma, digamos, las vibraciones, digamos, del instrumento, o podemos dejarlo en modo micrófono, que justamente lo que hace es captar con el micrófono, valga la redundancia. Eso a veces, depende del momento, nos puede ser útil. Por ejemplo, si estamos tocando arriba de un escenario y por ahí hay mucho ruido, entonces nos puede ser útil usar el clip, o por ahí, nada, en ocasiones tiene un poco más de fidelidad, a veces sí, a veces no. También si estamos usando un instrumento de cuerda como un violín o algo así, a veces funciona mejor ponerlo adelante. Eso depende del modelo. Y después tenemos dos opciones más, particularmente en este afinador, que es cambiar, digamos, la nota de referencia, que normalmente en el sistema temperado es un La en 440 Hz, pero esto nos permite cambiarlo, porque por ejemplo para la orquesta a veces se afina en 442 o bueno, se usan diferentes afinaciones. Y después otra cosa que podemos hacer también es cuando por ejemplo usamos un bajo en drop D o ese tipo de cosas, podemos, digamos, directamente desde acá, desde la interfaz, agregar bemoles como están acá, que vendría a ser como bajar la afinación. Es decir, nos va a seguir diciendo, por ejemplo, que la cuarta al aire es un Mi, pero en realidad la va a afinar como un Re, digamos. Básicamente eso es lo que va a hacer. Es nada más una cuestión de la interfaz. Entonces, bueno, para afinar nuestro bajo, básicamente ponemos el clip. Y vamos acercándonos hasta que esté justamente en el medio, digamos, con la flechita marcando exactamente el punto en el que hay que afinarlo. A veces puede estar pasado, digamos, o sea, puede estar más alto, por ejemplo acá. Ahí estaría más alto, digamos. Entonces en ese caso lo que hay que hacer es bajarlo. O nos puede pasar al revés, que capaz, como en este caso en el La, está un poco bajo, entonces nosotros tenemos que subirlo. Normalmente cuando las cuerdas son nuevas o tenemos por ahí al revés, cuando son demasiado viejas, a veces no respetan, digamos, bien la afinación. O por ahí cuando recién acabamos de cambiar una cuerda. Entonces, bueno, en esos casos por ahí se les va a desafinar bastante seguido. También depende de la humedad, hay varios factores, digamos, que hacen que el bajo se desafine. La técnica básica de la mano derecha es alternar entre el índice mayor. Es como si nuestros dedos caminasen por las cuerdas. Y después con nuestra mano izquierda lo que vamos a hacer, de la misma manera casi que hacemos con la guitarra clásica, es ir respetando lo que sería la primera posición, la segunda posición, la tercera posición, etc. Es decir, lo que vamos a hacer es respetar un dedo para cada traste. Y cuando tenemos que alejarnos de esos primeros 4 trastes, por ejemplo, venimos acá, vamos a, digamos, hacer el mismo dibujo solo que corrido. Por ejemplo, si voy a tocar una base de blues, siempre estoy respetando que, por ejemplo, en este caso, para el traste 5 uso el dedo 2, para el traste 4 uso el dedo 1, para el traste 6 uso el dedo 3 y para el traste 7 uso el dedo 4. Es decir, siempre estoy respetando como el mismo dibujito. Tener una buena técnica nos sirve principalmente para dos cosas. Primero, para sacarle el mejor sonido al instrumento. Y segundo también, porque la idea es que
nosotros no nos lastimemos, no nos cansemos, de alguna forma estamos cuidando la forma en la que nosotros tocamos el instrumento. Además, si queremos tocar pasajes más complejos y tenemos una mala técnica, probablemente, por ejemplo, no tengamos la velocidad suficiente para poder hacerlo, o por ahí, bueno, no nos va a sacar el mejor sonido. Básicamente esos son los dos motivos por los cuales nosotros, digamos, tenemos que apostar a tener una buena técnica. Por supuesto, después eso se va deconstruyendo con el tiempo. Quizás cada uno después forma como una especie de estilo propio. O a mí, por ejemplo, me pasa que toco varios instrumentos. Entonces, de alguna forma es como que voy adaptando mi mano a los diferentes instrumentos. Entonces, un poquito termino teniendo como la técnica un poquito de todos. Y entonces por ahí cuando toco el bajo, por ejemplo, por ahí estoy, no digo que estoy usando técnicas de otros instrumentos, pero en algún punto quizás sí, porque como que me estoy adaptando, digamos, a lo que estoy tocando en ese momento. Entonces, si bien cada uno después desarrolla una técnica propia, lo importante es primero por ahí entender cómo es la técnica propia del instrumento y después a partir de ahí ir bifurcando a diferentes lugares. Como ya sabemos, en la música tradicional occidental utilizamos el sistema temperado de 12 notas. Es decir, nosotros vamos a utilizar las 7 notas que ya conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, y básicamente las teclas que están entre medio, es decir, do sostenido, re sostenido, fa sostenido, o bueno, re bemol, mi bemol, etc. Entonces esas mismas 12 notas están presentes en el bajo. De hecho, si se fijan, nosotros acá, normalmente en los bajos tenemos una marquita, generalmente tenemos 2 líneas, cuando llegamos al traste 12. Eso es porque justamente a partir de ahí se empiezan a repetir las mismas notas. Por ejemplo, si yo toco un mi al aire, que sería la cuarta al aire, nosotros vamos a tener exactamente un mi también en el traste 12, solamente que en una octava más arriba. Eso es porque justamente nosotros en nuestro sistema temperado tenemos 12 notas. Por lo tanto, por ejemplo, si yo toco en el traste 5, voy a tener un la. Y si me vengo al traste 17, también voy a tener un la, solamente que va a ser en otra octava. Y a lo largo del mástil vamos a tener las diferentes notas. Recuerden que nosotros utilizamos el cifrado americano justamente también para ponerle nombres de letras a las notas. Por ejemplo, C es do, D es re, y así sucesivamente. C sostenido, o bueno, el hashtag, vendría a ser do sostenido. O por ejemplo, ED sería mi bemol.